Muy buenos días, jóvenes de cuarto de secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Nos reunimos una semana más para realizar los trabajos que ya estaban programados de acuerdo al cartel de contenidos y también de acuerdo al libro que nosotros manejamos. Ustedes saben que Santo Domingo tiene sus libros y evidentemente tenemos que trabajar en base al libro, ¿no? Si ustedes tienen el libro a la mano, porque es importante tener el libro a la mano y un resaltador, porque en el desarrollo de la explicación del tema necesitamos que usted vaya resaltando o con un lápiz o lo que tenga a la mano algunos datos, porque como decía hace un momento atrás, biología de ciencia, pero texto, ¿no? Es para leer, releer, analizar, hacer inferencias, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que usted tenga su libro. Hoy vamos a trabajar la página 34 del libro, la página 34. ¿Ya? De la página 34 para adelante, que es un tema muy corto. Vamos a continuar entonces por acá. Empezamos inicialmente con esta parte y nos ubicamos por aquí, subimos, agarramos un puntero para poder apoyarnos y empezamos. El tema que trabajamos hoy día, muchachos de cuarto, es teoría cromosómica de la herencia. Teoría cromosómica de la herencia. Acuérdense bien que la palabra cromosomas ya lo hemos venido conociendo de a poco en los capítulos anteriores, ¿no? Por lo tanto, ya el cromosoma, que es una palabra clave, ya se está volviendo para el hombre de ciencia de este entonces un término muy importante para saber dónde se guarda la información, ¿no? Por eso vemos acá una teoría cromosómica en donde está la herencia que nosotros recibimos, ¿no? ¿Qué trabajamos hoy, miren, jóvenes? Hoy día trabajamos, de acuerdo al eje temático, trabajamos, por ejemplo, conocemos un poco sobre la teoría de Walter Sutton y la teoría de Theodore Boveri. ¿Quiénes son estas personas? Son científicos, cada uno de diferentes nacionalidades, que lo vamos a ver dentro de un momento. También vamos a conocer la teoría cromosómica de Thomas Hunt Morgan, otro científico. ¿Ya ve? Estos tres señores en diferentes tiempos, el segundo en diferente tiempo que los dos primeros, han ido trabajando en relación a qué tiene que ver el cromosoma con la información genética que se transfiere de una generación a otra generación, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se comportan los cromosomas? Porque nosotros ya le habíamos dicho hace unas semanas atrás que todos los seres vivos, todas las especies tienen cromosomas. Estamos hechos de cromosomas porque en el cromosoma está la información. Pero digamos que, ¿qué información guardamos en los cromosomas? Obviamente ahora lo sabemos, pero estamos hablando de un siglo atrás, 2 siglos atrás, en donde la ciencia no estaba tan evolucionada como la que tenemos ahora, ¿no? También trabajamos un poco el libro y lo que le decía, ¿no? En el cuaderno es un organizador sobre el tema. ¿Cuál es el tema? Teoría cromosómica de la herencia. Continuamos acá. Continuamos acá. ¿Qué tenemos en esta siguiente pantalla? Tenemos el desglose, ¿no? El desarrollo sistemático de las personas que han participado en este tema de la teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Por ejemplo, dice Walter Sutton. Ya me da sus nombres, su apellido, inclusive su nacionalidad, mírenme. Walter Sutton es norteamericano. ¿En qué año? 1902. ¿Qué hizo este señor? Estudió los cromosomas. Estudió los cromosomas. Agarró la palabra cromosoma y lo estudió. ¿En qué etapa? En la meiosis. La meiosis, jóvenes, la meiosis es una etapa de la división celular. Es una etapa de la división celular. ¿Qué organismo utilizó para sus investigaciones? Los saltamontes. Utilizó saltamontes. Paralelamente, el Theodore Boveri, nacionalidad alemana, Theodore Boveri, nacionalidad alemana, también estudió lo mismo, pero con erizos de mar, otra especie diferente. Los dos llegaron a las mismas conclusiones, por eso cabe.
Walter Sutton y Theodore Boveri publicaron independientemente, lo que propusieron, ¿qué cosa era? Su teoría cromosómica de la herencia. Donde, ¿qué me dice esta teoría? Que los genes son individuales y se encuentran en lugares específicos, dentro de los cromosomas. ¿Ve? Ya nos van dando un dato muy importante. Los genes están dentro de los cromosomas. ¿Se da cuenta? Una palabra ha llevado a la otra, ¿no? Y lo vincularon ¿con quién? Con Gregor Mendel. Porque hay que entender que Gregor Mendel es el padre de la genética. Por lo tanto, Gregor Mendel, dentro de sus investigaciones de guisantes, él dejó como herencia a la ciencia las leyes generales de la herencia. Generales, en forma, como su mismo nombre lo dice, generales de la herencia. Pero estos señores han ido ingresando a un estudio más particular, mucho más específico, mucho más tácito de la ciencia, ¿no? Porque hay que entender que Gregor Johann Mendel, él existió en el siglo XIX, 1800. Sus investigaciones de Johann Mendel fueron en 1800. En cambio, acá estamos hablando de 1900, siglo XX. Siglo XX. Estamos hablando de 200 años de diferencia, ¿no? Pero lo vincula, ¿ve? ¿Cómo lo vincula? Acá tenemos en la siguiente página, tenemos una tabla comparativa, una tabla que relaciona los dos trabajos. Por este lado, los trabajos del siglo XX de Walter Sutton y Theodore Boveri, y por este lado, los factores que utilizó Gregor Johann Mendel, ¿no? En el siglo XIX. Miren, ¿eh? Acá dice, según Walter Sutton y Theodore Boveri, los cromosomas se encuentran en pares. Igualito decía Mendel. Por lo tanto, acá hay una similitud. ¿Qué más dice? Se segregan durante la meiosis. Ya le decía hace un momento atrás, como vemos en la imagen, cómo es la división de una célula. ¿Cómo es la división de una célula? En una de estas partes, como vemos acá, telofase, anafase, profase, metafase, son diferentes fases de una división celular, ¿ya? Meiosis es una, propia de las células que tienen gametos, o de las células que van a formar gametos. Hay que tener en cuenta, jovencitos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, profe? Dos cositas. Los organismos se reproducen por reproducción sexual o reproducción asexual. Los que tienen reproducción asexual desarrollan un proceso de división celular que se llama mitosis. Mitosis, acuérdense bien. Y los organismos que se reproducen, valga la redundancia, por reproducción sexual, llevan a cabo dos etapas. La primera etapa se llama mitosis y la segunda etapa se llama meiosis. Son divisiones celulares. Profe, un ejemplo más claro, por favor, de la meiosis. De la meiosis, por ejemplo, el esperma es una célula sexual. ¿De dónde se obtiene el esperma? De una división celular, meiosis. Y el esperma lo podemos determinar que es un gameto sexual masculino. Profe, ¿y el óvulo de las chicas? El óvulo de las chicas también es producto de la meiosis y también es un gameto. Profe, o sea que el óvulo y el esperma son gametos sexuales, claro que sí. Significa que dentro del esperma y dentro del óvulo están los cromosomas y, como dicen acá, está llevando la información genética, ¿cierto? Por eso es que dice, el óvulo y el esperma se juntan, se fecundan, y dentro de esa alianza hay un intercambio de información del padre y la madre, y se forma el juego cromosómico del hijo. Por eso ustedes tienen muchas cosas de papá y muchas cosas de mamá, ¿cierto? Continuamos por acá. Dice, la pareja de cromosomas, acuérdense bien que siempre hemos dicho, par cromosómico. Si existe un solo cromosoma, estamos hablando de monosomía. Monosomía. Y no debe haber monosomía, porque cuando se produce la monosomía, estamos hablando de una aberración cromosómica y eso genera consecuencias desfavorables para la especie. Siempre son de a par, igual como lo dice Gregor Johann Mendel, ¿no?
Continuamos por acá. Seguimos acá. ¿Qué más? ¿Qué información tenemos por aquí? Ah, ya, muy bien. El gran Thomas Hunt Morgan, mira, Thomas Hunt Morgan. ¿En qué año? 1910. Y en su libro también lo tenemos ese dato, acuérdense bien. Acuérdense de Boveri y Walter Sutton, 1903, 1902, y Thomas Hunt Morgan en 1910. Poquitos años de diferencia. Pero ¿qué hace Thomas Hunt Morgan? Porque este es el principal responsable de la teoría cromosómica. Él, la teoría cromosómica de la herencia, lo vuelve en una experiencia científica, es decir, lo comprueba. Mientras que los dos anteriores solo escriben la teoría, lo redactan en una hoja, en un libro. En cambio, Thomas Hunt Morgan no, hace el experimento, lo lleva al campo de la práctica, al campo de la experimentación. Dice, ¿qué dice este señor? Dice, los genes están situados dentro de los cromosomas. ¿Se da cuenta? Acá dice bien claro. Dice claramente que los genes están situados dentro de los cromosomas. Ahí hay un punto que él está agregando a la línea de conocimiento, ¿cierto? Los genes están situados dentro de los cromosomas. ¿Qué investigó? ¿Qué utilizó él? Ya no utilizó ni saltamonte, ni erizo de mar. Él utilizó la mosca de la fruta. Él experimentó con la mosca de la fruta y en uno de sus libros, él dice tácitamente la razón por la cual utiliza a esta especie. Se reproducen por montón, es muy fácil de aplicar una experiencia con ellos. Por lo tanto, no se van a dar cuenta, ¿no? Vemos acá, miren, una mosca de la fruta con ojos rojos, ¿cierto? Una mosca de la fruta con ojos blancos. Aquí está, ve. Lo vemos en esta imagen. Esta mosca de la fruta de ojos rojos, como tiene XX, significa que es una hembra, ¿cierto? Tiene óvulos, acá está. Una mosca de la fruta macho, es XY. Sus ojos son blancos y es producto de una mutación. Al cruzar los dos, hay un dominante y hay un recesivo. Miren las crías. Las crías, todas tienen ojos de color rojo. Todas. Significa que el ojo de color rojo es el normal, como me dice acá, ¿cierto? De acuerdo a los experimentos de Thomas Hunt Morgan. Vamos a continuar por acá. Aquí, profesor, pero ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo llegamos a tener el concreto conocimiento de dónde están? En el siglo XXI, que es lo que ya estamos ahora, ¿dónde ubicamos específicamente todo lo que Thomas Hunt Morgan nos estaba comentando? Tenemos una célula como la que todos tenemos, ¿cierto? Acuérdense que la prueba de ADN lo podemos hacer de diferentes formas recogiendo muestras orgánicas de nosotros. Un poquito de cabello, ¿cierto? Una rascadita de piel, algo que lleve una célula tuya suficiente para un laboratorio para hacer una prueba de ADN. Acuérdense que antes, cuando la paternidad estaba en discusión, los jueces decían, vamos a hacer una prueba de sangre y ya está. Ahora no. Ahora la prueba de sangre no es suficiente para demostrar la paternidad. Ahora es la prueba de ADN. Miren cómo vamos en la ruta. Esta es una célula eucariota. Célula eucariota. Profesor, ya lo sabemos. Claro que sí, ya lo saben. Es una célula eucariota porque tiene su núcleo aquí, ¿cierto? Y dentro del núcleo, muchachos, dentro del núcleo vamos a encontrar a una red cromosómica que se llama red cromátida, red cromosómica, una red cromosómica o red cromátida, como es más o menos la forma ahí, ¿no? Nosotros tenemos, ¿cuántos? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46 cromosomas. Profe, pero usted dijo pares. Muy bien, buena la observación. Son 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Y el cromosoma 1? ¿Qué lleva el cromosoma 1? El cromosoma 1 lleva información fisiológica, lleva información estructural,
orgánica. El cromosoma 2, igualito, muchachos. ¿Qué les digo? El cromosoma 1 tiene su par, que es el otro cromosoma 1, ¿cierto? El otro cromosoma 1. El cromosoma 2 igual, el cromosoma 3 igual. Hasta el cromosoma 23, perdón, hasta el cromosoma 22 son cromosomas somáticos. Somáticos, o también le llaman cromosomas funcionales, porque son los que llevan información vinculada a color de piel, a tamaño de la persona, a textura del cabello, a color de ojos, en fin, una serie de características morfológicas o fisiológicas que se guardan de entre el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22. Profe, ¿y las enfermedades? También. Sí, profe, porque mi abuela me ha heredado no su casa, sino su diabetes. Claro que sí, porque la diabetes también está como un factor de herencia, ¿cierto? Y hay otras enfermedades que están guardadas ahí. Profe, ¿y el cromosoma 23? El cromosoma 23 es sexual. Sexual. ¿Qué significa? Que las mujeres son XX, son un par cromosómico, pero que son XX. Los varones son XY. Es diferente, ¿no? Es diferente. Pero miren la ruta. Estamos en el núcleo. Agarramos un cromosoma. Aquí está el cromosoma. Agarramos un brazo del cromosoma. Lo distribuimos en filamentos. Porque Thomas Hunt Morgan dice que los genes se encuentran dentro de los cromosomas. Pero acuérdense también que yo le decía la semana pasada o la semana antepasada, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, muchachos, pero no significa que tengamos 23 pares de genes, no. Tenemos en un cromosoma, solo en uno, tenemos un promedio de 500 genes, en uno solo. Ustedes tienen, en un par hay 1000 genes. En 23 pares hay 23.000 genes promedio. Y un gen es una probabilidad. ¿Por qué, profesor? El gen es una probabilidad. Porque dentro del gen, que lo hemos ido desglosando, vamos a encontrar el famoso ADN. El famoso ADN. Y aquí el famoso ADN contiene, ¿qué cosas son estas letritas? Ya lo vamos a ver después. Estas letritas son la base nitrogenada, la base que se van enlazando uno con el otro como una especie de rompecabezas, pero en donde todo tiene que tener su lugar exacto, porque si no, fracasa. Lo bueno es que siempre se realiza de manera correcta. Muy bien, seguimos por acá. Resumiendo el trabajo de los científicos. ¿Qué decía, por ejemplo, acá la teoría cromosómica de Boveri y Sutton? Habla de los genes, ¿cierto? Los genes. ¿Qué dice? Los genes se encuentran, ¿en dónde? ¿En dónde? En lugares específicos dentro de los cromosomas. ¿Vea? Muy bien. ¿Qué dice Thomas Hunt Morgan? Thomas Hunt Morgan, ¿qué hizo? Estudió la mosca de la fruta, ¿cierto? La mosca de la fruta. Y para ello, él introdujo la teoría cromosómica, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué utilizó en la mosca de la fruta? El color de los ojos. Teniendo en cuenta ¿qué cosa? Hay que tener en cuenta ¿qué cosa? Morgan dijo que el color de los ojos, el color de ojos normal era rojo, ¿cierto? Y el color de ojos blancos era una mutación. Pero toda esta información, dice Morgan, toda esta información estaba guardado siempre en el cromosoma X. Siempre en el cromosoma X. Muy bien. ¿Qué vemos en la parte inferior? El crossing over. El crossing over es el intercambio. Por eso dice acá, ¿qué significa el crossing over? Es el intercambio. ¿Qué cosa se va a intercambiar, joven? ¿Qué cosa? El material genético, es decir, los genes. Se intercambian los genes. Y dentro de los genes, las probabilidades, ¿cierto? Las probabilidades, pero en cromosomas homólogos. Por eso es que existe una gran variabilidad gracias a el crossing over.
porque cada comportamiento, cada cruce, cada mezcla, cada variación hace más rica la especie. Por eso existe lo que le llama la teoría convergente y la teoría divergente, ¿no? La divergencia, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y ahí es donde se obedece esta gran variación de color de piel, de textura de cabello y todo lo que vemos. Por eso acá dice bien claro, el sorteo independiente de los cromosomas durante la meiosis es un tipo de variabilidad genética. Como lo vemos acá, miren, aquí vemos en la imagen cómo está intercambiando información o material genético de un cromosoma al otro cromosoma. ¿Se da cuenta? ¿Cómo están intercambiando? Resumimos aquí, jóvenes. Aquí, bueno, eso también lo tenemos en el libro, dice, la teoría cromosómica de la herencia resumen que los genes se encuentran en los cromosomas, que ya lo hemos dicho, ¿cierto? Están en disposición lineal unos con el otro, están muy ligados en los cromosomas homólogos y están entrecruzadas de acuerdo a la posibilidad del mensaje que están llevando. Muy bien. Hasta ahí dejamos este lado y nos vamos a compartir el libro. Vámonos con el libro, muchachos. Libro de la página 34. Libro en la página 34. Página 34, muchachos. Libro, página 34. ¿Ya? Aquí 34. Vámonos a la 35. 35. ¿Qué tenemos que colocar aquí? Dice, propuso la teoría cromosómica de la herencia. ¿En qué año? Ahí tenemos que colocar a quién. ¿Alguien active su micro? Les voy ayudando en esta primera parte. El que necesita participar, activa su micro. Y luego lo apaga. Ahí es Walter Sutton. Walter Sutton. ¿Cierto? Walter Sutton. Vamos a colocar esto en la parte de abajo. Walter Sutton. Muy bien. Y Boveri. ¿En qué año? 1903. Excelente, Yanela. Excelente. Muy bien. En la número 2. En la número 2 dice, confirmaron la teoría cromosómica de la herencia. ¿Quién lo confirmó? ¿Quién fue el último? Yo estoy leyendo también los mensajes aquí. Excelente, Thomas Hugh Morgan. En la número 2 es Thomas Hugh Morgan. ¿En qué año? Estoy leyendo el mensaje. En 1910. Claro que sí. Vámonos a la número 3. En la número 3 dice, esta teoría mencionada en el numeral anterior propuso que los cromosomas, muy bien, Yanela, que los cromosomas son el soporte físico ¿de quién? Excelente, Laura, de los genes, de los genes. En la número 4 dice, en los respectivos cromosomas homólogos se encuentran un gen alelo, muy bien, Laura, se encuentran los genes alelos, Excelente. Nos vamos a la número 5. Dice, cuando dos cromosomas tienen series idénticas de losis, se denominan cromosomas homólogos. Muy bien, Yanela. Muy bien, cromosomas homólogos. En la número 6 dice, los cromosomas están dispuestos linealmente uno detrás de otro en sus respectivos locus o loci, ¿ya? Muy bien. Vámonos al costado. Al costado. El crossing over, ya saben ustedes que es el intercambio, ¿cierto? Y eso ya es para su penthouse, ¿ya? Ese es para su penthouse. Que ya ustedes están ahí. ¿Qué hacemos en esta parte, muchachos? Dice, elabore un esquema. Ahí solamente pegamos un esquema, lo pegamos, lo descargamos del internet, lo imprimimos y lo pegamos ahí. ¿Está bien? Vamos en la parte inferior, dejamos la parte inferior de esa preguntita. Esa preguntita lo dejamos. Sí, hasta ahí. Dejamos de compartir, muchachitos, nos volvemos en este lugar y, fíjense, lo sacamos rapidísimo. Lo sacamos muy rápido, ¿cierto? Si alguien tuviera alguna pregunta, me activa su audio.
Si alguien tuviera alguna pregunta, jóvenes. Si alguien tuviera alguna pregunta. Ah, muy bien. La tarea, de cabeza, la tarea. La tarea es, en su cuaderno, pegar un esquema sobre teoría cromosómica de la herencia. Nada más. Un esquema de teoría cromosómica de la herencia. ¿Está bien? Un esquema de teoría cromosómica de la herencia. ¿Correcto por ahora? ¿Sí? Excelente, excelente, muy bien. Claro que sí. Muy bien.